El sol caía a plomo sobre el camino polvoriento que descendía de Jerusalén a Jericó. Un sendero solitario, serpenteante, donde el peligro acechaba en cada curva. Los viajeros lo conocían bien. Un trayecto sin soldados ni protección, infestado de bandidos. Aún así, un hombre decidió recorrerlo. Vestía con sencillez, su paso era firme, no sabía que aquel día, su destino cambiaría. Avanzaba entre las rocas y el polvo, con el sonido del viento como única compañía. A lo lejos, sombras se movían entre los arbustos. Antes de que pudiera reaccionar, sintió un golpe seco en la espalda. Cayó de rodillas, y de inmediato, varias manos lo sujetaron con brutalidad. Intentó gritar, pero un puñetazo en el rostro lo silenció. Su dinero, su ropa, todo le fue arrebatado sin piedad. Los bandidos se rieron antes de desaparecer entre las rocas. El hombre quedó tendido en el suelo, apenas consciente. Su labio sangraba, sus costillas dolían con cada respiración. Intentó moverse, pero un dolor punzante lo detuvo. El sol quemaba su piel. Su única esperanza era que alguien pasara por el camino. Alguien que lo viera. Que se detuviera. Que tuviera piedad. Las horas pasaban lentamente. Sus ojos apenas podían mantenerse abiertos cuando escuchó pasos. Un sacerdote descendía por el camino. Un hombre de Dios. La esperanza floreció en su pecho. Seguramente él se detendría. Lo ayudaría. Pero el sacerdote se detuvo a la distancia, observándolo con cautela. Frunció el ceño, dudó un instante, y luego siguió de largo sin volver la vista atrás. El herido quiso gritar, pedir auxilio, pero solo un murmullo salió de sus labios. Dolía más la indiferencia que las heridas. ¿Por qué no lo había ayudado? Tal vez temía contaminarse, pensó. O quizás no quería problemas. Fuera la razón que fuera, lo había dejado a su suerte. Cerró los ojos con amargura, pero pronto, escuchó nuevos pasos acercándose. Esta vez era un levita, un hombre dedicado al servicio del templo. Sin duda, él tendría compasión. El levita se acercó más que el sacerdote, incluso hizo una mueca al ver su estado, pero tras un momento de vacilación, se apartó del camino y siguió su rumbo, como si ignorarlo fuera la única salida. El herido sintió que su vida se apagaba lentamente. El tiempo transcurría, ya no quedaba esperanza, pero entonces, el sonido de cascos resonó en la tierra seca. Alguien más se acercaba. Un viajero montado en un asno. El hombre entreabrió los ojos, y su corazón se hundió. Era un samaritano. Su enemigo. Su gente despreciaba a los samaritanos, y ellos a los judíos. ¿Qué podía esperar de él, sino más desprecio? El samaritano detuvo su marcha al verlo. Se bajó del asno, y caminó hacia él sin vacilar. Sus ojos se llenaron de compasión. Se arrodilló junto al herido, lo examinó con atención y sacó un pequeño frasco de aceite. Con cuidado, vertió unas gotas sobre sus heridas, luego sacó vino, y lo usó para limpiar la sangre seca. Su toque era firme pero amable. El herido apenas podía creerlo, no había palabras, solo la bondad inesperada de un hombre a quien debía despreciar. El samaritano rompió un trozo de tela, y vendó sus heridas, con la delicadeza de quien cuida de un hermano. No preguntó su origen, ni su fe, ni si algún día le devolvería el favor. Simplemente lo ayudó, porque vio en él a un hombre que sufría. Con esfuerzo, el samaritano pasó el brazo del herido sobre sus hombros, y lo levantó. No era fácil, el peso del hombre apenas consciente le hacía tambalearse, pero no lo dejó caer. Lo guió hasta su asno y con paciencia lo acomodó sobre el animal. Luego tomó las riendas y comenzó a caminar. Había una posada más adelante. No descansaría hasta ponerlo a salvo. La travesía fue lenta. Cada paso era una prueba de resistencia. El samaritano sostenía al herido con una mano y guiaba el asno con la otra. A veces el hombre gemía de dolor, y él se detenía, dándole tiempo para recuperarse. En ningún momento dudó de lo que hacía. No se preguntó si debía ayudarlo. No le importó el qué dirán. Solo siguió adelante. Al fin, la posada apareció en el horizonte. Una construcción sencilla, con una lámpara encendida en la entrada. El samaritano apresuró el paso y llamó al posadero. «Necesito un lugar para este hombre. Está herido». El posadero frunció el ceño. «¿Conoces a este hombre?», preguntó. El samaritano lo miró a los ojos y respondió sin titubeos. «No. Pero eso no importa».
El posadero suspiró y asintió. Juntos llevaron al herido hasta una pequeña habitación. El samaritano lo recostó con cuidado sobre un lecho de paja. Luego sacó de su bolsa más vendas y ungüentos, revisando sus heridas con esmero. El posadero lo observó en silencio. No entendía por qué alguien ayudaría tanto a un desconocido, y menos si pertenecía a un pueblo enemigo. El samaritano pasó la noche junto al herido. Se despertaba cada tanto para asegurarse de que respiraba bien, para darle agua, para ajustar las vendas. Sus propios ojos pesaban de cansancio, pero no se permitió descansar hasta que vio que el hombre dormía tranquilo. Afuera, el cielo comenzó a aclararse. Un nuevo día nacía, pero la bondad de este hombre ya había brillado primero. Al amanecer el herido abrió los ojos. No entendía dónde estaba al principio, hasta que vio al samaritano junto a él. ¿Por qué?, intentó preguntar, pero su voz era débil. El samaritano sonrió levemente. «Descansa, estás a salvo». No dijo más. No necesitaba hacerlo, porque el amor verdadero no espera preguntas ni respuestas, solo se da sin reservas. El samaritano salió de la habitación y se acercó al posadero. Sacó 2 monedas de plata y se las entregó. «Cuida de él, aliméntalo, dale lo que necesite, y si gastas más, te lo pagaré cuando regrese». El posadero tomó las monedas con asombro. «¿De verdad volverás?». El samaritano asintió sin dudar, porque la bondad no es un acto de un solo día, sino un compromiso de vida. El samaritano montó su asno y emprendió su camino. No esperaba agradecimientos, ni fama, ni recompensa. Lo que había hecho, lo había hecho porque era lo correcto, y aunque sus pueblos seguían enfrentados, él sabía que ese día había sembrado algo más fuerte que el odio, la compasión, porque en el corazón de los hombres el amor siempre puede florecer. El posadero volvió a la habitación. El herido lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Quién era ese hombre?», preguntó con voz quebrada. «Un samaritano», respondió el posadero. El herido no pudo ocultar su sorpresa. Aquel a quien la sociedad le enseñó a despreciar había sido su salvador. En su interior, algo cambió para siempre. La bondad no tenía fronteras. Días después, el hombre recuperó fuerzas. Al salir de la posada, miró el camino con otros ojos. Cada piedra, cada sombra, le recordaba lo cerca que estuvo de la muerte, pero también le recordaba que hubo alguien que eligió ayudarlo. Un desconocido, un enemigo, según el mundo, pero no según Dios. La verdadera hermandad no se mide en sangre, sino en actos. Tiempo después, aquel hombre volvió a Jerusalén. Sus amigos le preguntaron por su viaje. Pensaron que hablaría del ataque, del dolor, del miedo, pero lo que más mencionó fue la compasión del samaritano. Y al contar la historia, su voz temblaba, porque cuando un corazón es tocado por la misericordia, nunca vuelve a ser el mismo. Jesús terminó la historia y miró a quienes lo escuchaban. El experto en la ley, que le había preguntado quién era su prójimo, bajó la cabeza. Jesús sonrió y le preguntó: «¿Quién crees que fue el prójimo del hombre herido?». El hombre tragó saliva. La respuesta era obvia, pero reconocerlo no era fácil. Finalmente, susurró: «El que tuvo misericordia de él». Jesús asintió con dulzura. «Ve, y haz tú lo mismo». Sus palabras eran más que una enseñanza. Eran un llamado a transformar corazones, porque el amor verdadero no distingue entre razas, ni credos, ni historias pasadas. El amor ve el sufrimiento y actúa. No pregunta si la persona lo merece, no espera recibir algo a cambio. Simplemente, ama. El silencio se hizo entre los presentes. Todos comprendieron la lección. Algunos se sintieron incómodos, pues implicaba cambiar su manera de vivir. Otros, conmovidos, reflexionaron sobre sus propios prejuicios. Pero en el fondo, todos supieron que Jesús tenía razón, porque en el reino de Dios, el verdadero prójimo es quien elige amar, sin condiciones. Los discípulos de Jesús comprendieron que seguirle no era solo aprender palabras sabias, sino vivirlas. No bastaba con rezar o conocer la ley, sino ponerla en práctica. Ser luz para el mundo no era hablar de amor, sino demostrarlo con hechos. Y desde ese día, cada uno de ellos supo que debía buscar siempre ser como aquel samaritano. Los fariseos y los escribas escuchaban en silencio. No podían negar la verdad en las palabras de Jesús, pero aceptar que un samaritano, un extranjero, había sido el héroe de la historia,
les resultaba incómodo, su orgullo luchaba contra la verdad. Porque cuando la misericordia habla, desarma los corazones más endurecidos. Uno de los oyentes levantó la mano con timidez. Maestro, ¿es posible que el amor de Dios esté en todos, incluso en quienes consideramos enemigos? Jesús le sonrió. Dios no ve etiquetas, ve corazones. Y cada corazón que ama, cada corazón que actúa con compasión, es reflejo de su luz. El viento sopló entre la multitud, como si la creación misma aprobara las palabras de Jesús. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de sus prejuicios. Otros sintieron un fuego nuevo en su interior, porque habían comprendido que el amor no es exclusivo de un pueblo, sino un don que todos pueden recibir y dar. Jesús se levantó y miró a su alrededor. Sabía que muchos aún luchaban con sus pensamientos, pero también sabía que una historia puede sembrar semillas en la mente y el alma. Los caminos de la vida no siempre son seguros, pero en cada sendero podemos decidir: ¿seremos quienes pasan de largo o quienes se detienen a ayudar? Algunos hombres cruzaron miradas. La pregunta de Jesús los desafiaba. Uno de ellos, un mercader de Jericó, pensó en cuántas veces había ignorado a quienes necesitaban ayuda. Siempre tengo prisa, se justificaba. Pero ahora entendía que la prisa no era excusa para olvidar el amor. Pasaron los años. El hombre nunca volvió a ver al samaritano, pero su historia se convirtió en su guía. Siempre que veía a alguien necesitado, recordaba aquel día en la posada. Y entonces, sin dudarlo, se detenía a ayudar, porque entendió que la bondad es una deuda que no se paga con palabras, sino con acciones. Una tarde, aquel hombre caminaba por el mercado de Jerusalén cuando vio a un anciano cayendo al suelo. Sin pensarlo, corrió a ayudarlo. La gente lo miraba con sorpresa. ¿Por qué te detienes? No lo conoces, le dijeron. Él sonrió. Una vez, alguien hizo lo mismo por mí. Y con ese gesto, la historia continuó. El amor se transmite de generación en generación, no con discursos, sino con ejemplos. Y así, la compasión del samaritano, que una vez salvó a un hombre, siguió viva en los actos de muchos, porque cuando se ama de verdad, las buenas obras no terminan, solo se multiplican. Años después, un niño escuchó la historia del buen samaritano en la plaza de su pueblo. Sus ojos brillaban de asombro. Cuando crezca, yo también quiero ser como él, dijo con inocencia. Y en ese instante, sin que nadie lo notara, la semilla del amor volvió a germinar. Jesús sabía que su historia no solo quedaría en la memoria de quienes lo escuchaban ese día, sino que cruzaría generaciones, porque la verdad tiene un poder que no se desvanece con el tiempo. Y cada vez que alguien decide amar sin condiciones, la historia del buen samaritano cobra vida una vez más. Los discípulos de Jesús compartieron la historia con otros. Algunos la escuchaban con escepticismo, otros con lágrimas, pero todos, en lo profundo de su corazón, sentían el llamado: dejar de ser espectadores y convertirse en prójimos. Porque la fe sin amor es solo un eco vacío. Un joven fariseo, que había despreciado a los samaritanos toda su vida, meditó en la historia. Esa noche, no pudo dormir. Algo en su interior le decía que debía cambiar. Y al amanecer, tomó una decisión. La próxima vez que viera a alguien en necesidad, no pasaría de largo. Jesús miró a la multitud una última vez antes de seguir su camino. Sabía que algunos lo rechazarían, pero también que otros cambiarían para siempre. Y en el fondo, esa era su misión: plantar amor donde había odio, esperanza donde había miedo, y verdad donde había confusión. Años más tarde, en un pequeño pueblo, un anciano relataba la historia del buen samaritano a sus nietos. Recuerden, decía con voz cálida, no importa quién seas ni de dónde vengas, lo único que importa es si tienes un corazón dispuesto a amar. Las palabras del anciano quedaron en el corazón de los niños, y con el tiempo, crecieron con la certeza de que el verdadero poder no está en la riqueza ni en la fuerza, sino en la capacidad de ayudar a otros. Y así, la historia del buen samaritano siguió transformando vidas. Hoy, siglos después, la historia aún resuena. En cada rincón del mundo, hay quienes deciden ser como el sacerdote y el levita, y hay quienes eligen ser como el buen samaritano. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién quieres ser tú? Porque cada día nos encontramos con oportunidades para demostrar amor. Tal vez no en un camino solitario,
Tal vez no con un herido en la calle, pero en cada mirada, en cada palabra, en cada gesto, tenemos la opción de ser prójimos. La decisión está en nuestras manos. El amor no se mide en discursos, sino en actos. Y la verdadera grandeza de un ser humano se encuentra en su capacidad de ayudar sin esperar nada a cambio. Esa es la enseñanza del buen samaritano. Esa es la esencia del amor de Dios. Jesús dejó en el mundo un mensaje eterno: amar sin condiciones, sin prejuicios, sin límites. No con palabras vacías, sino con hechos. Y cada vez que alguien decide detenerse para ayudar a otro, la historia del buen samaritano se repite una vez más. Así que ahora, la historia está en tus manos. La próxima vez que veas a alguien en necesidad, ¿qué harás? ¿Pasarás de largo? ¿O serás quien se detiene? Porque al final, no seremos recordados por lo que dijimos, sino por lo que hicimos. Y cuando tu viaje en la vida termine, no importará cuánto poseíste, ni qué títulos tuviste, solo una pregunta quedará en el corazón de quienes te conocieron: ¿fuiste un prójimo para los demás?